Buenas tardes a todos ustedes. Siendo las 6 en punto de la tarde de hoy, 5 de agosto, daremos el inicio al webinar El Galvanizado Control de la Corrosión. Este webinar es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI, Consejo Nacional, y en esta oportunidad tenemos el auspicio de la empresa Tupemesa. En nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, del director prosecretario nacional y presidente del YEPI, Consejo Nacional, SIP, ingeniero Darwin Cosio Mesa, les damos las gracias por su presencia y participación en esta conferencia. Vamos a proceder a saludar también a nuestro expositor el día de hoy. Nos acompaña el ingeniero David Aguado Guamán. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, Karim? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Saludamos nuevamente a todos nuestros espectadores, a quienes se están conectando a través de nuestra plataforma Zoom y también por nuestra transmisión en vivo. Gracias a todos ustedes y bienvenidos. Para quienes estén conectando a través de nuestra transmisión en vivo por el Facebook, hemos compartido el link para acceder a la plataforma Zoom en los comentarios a fin de invitarlos a migrar a esta plataforma o compartir el link a sus contactos que les pueda interesar el tema y se unan a este webinar. Antes de presentar a nuestro expositor, y como se debe, brindaré unas pequeñas pautas sobre el procedimiento del webinar. Esta conferencia tiene una duración de aproximadamente 1 hora. Las preguntas a nuestro expositor se realizarán a través de un formulario de Google. El link o el enlace lo compartiremos en el chat de la plataforma Zoom, como también en los comentarios del Facebook, a fin de que ustedes puedan participar con sus preguntas. Un recordatorio para los interesados en el certificado: es importante registrarse a través de la web. Igualmente hemos compartido el link en los comentarios del Facebook y en el chat del Zoom para los que no lograron de alguna manera inscribirse puedan hacerlo y así puedan no tener ningún inconveniente al momento de solicitar su certificado. Bien. Para dar inicio a nuestra programación, presentaré a nuestro expositor, el ingeniero David Aguado Guamán. Es ingeniero civil y Product Manager de la Unidad de Negocios Galvanizado de Tupemesa, con 22 años de experiencia en la supervisión, diseño y ejecución de módulos prefabricados con el steel frame. Especialista en construcciones modulares galvanizadas, tanto en la optimización y gestión de los materiales empleados como en el proceso constructivo para el sector vivienda e inmobiliario. Para el inicio de su conferencia, dejo con ustedes al ingeniero David Aguado Guamán. Bienvenido, ingeniero. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Bueno, gracias por todo ese currículum, que hace tiempo no lo escuchaba. Bueno, vamos a ir de frente. Les voy a compartir mi pantalla, por favor. Y así que cualquier inconveniente, por favor, ustedes me dicen si es que no se está llegando a compartir. ¿Me confirma si se está viendo? Sí, se ve perfecto, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como bien lo dijo Karim, mi nombre es David Aguado Guamán, soy ingeniero civil y en estos momentos soy el Product Manager de la unidad de galvanizado por inversión en caliente de la empresa Tupemesa. Para que lo tengan más o menos en contexto, Tupemesa son las iniciales de Tubos y Perfiles Metálicos S.A. Nos encontramos en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Contamos con una de las tinas más grandes, ¿no?, y modernas que hay en el país, y por qué no decirlo de Latinoamérica, en lo que se refiere al sistema de galvanizado por inmersión en caliente. Un momento, vamos a ver. Bueno, como bien lo dijimos, vamos a tocar el tema del galvanizado como control de la corrosión, ¿no? Y es un breve índice lo que vamos a tratar el día de hoy. El galvanizado por inmersión en caliente. Vamos a hablar de la corrosión como un gran problema, las normas técnicas y las razones por las cuales debemos galvanizar, y usos y aplicaciones de galvanizado. Pero antes de tocar estos temas, siempre es bueno recordarnos un poco la idiosincrasia que a veces tenemos, no los peruanos, sino los latinoamericanos, en cuanto a que generalmente nosotros somos un poco cortoplacistas, siempre estamos pensando en el corto plazo y en el tema siempre del precio, y no estamos mirando un proyecto como durable en el tiempo, ¿no? Así que eso lo vamos a ir viendo y desarrollando ahora. ¿Qué es lo que es el galvanizado por inmersión en caliente?
¿A qué se refiere cuando hablamos de galvanizado? ¿Qué es el galvanizado? Bueno, el galvanizado por sí ya solo es un sistema de protección, ¿no? Que le vamos a dar a cualquier estructura metálica, en este caso al acero o al hierro, ¿no? Por el cual, mediante una inmersión en caliente, ¿no? Le vamos a brindar un recubrimiento de zinc a aquellas estructuras metálicas, ¿no? Y esta tina, donde vamos a dar ese recubrimiento de zinc, en esa tina se encuentra el zinc fundido a 450 grados centígrados, ¿no? O sea, el zinc está fundido en su estado líquido. Así que imagínense las altas temperaturas que se encuentran concentradas en el zinc. Y recuerden siempre ese valor, 450 grados centígrados, porque a raíz de ese valor vamos a poder entender algunas cosas que más adelante vamos a ir tocando, ¿no? Recuerden que el zinc se encuentra fundido dentro de una tina, y esa tina que almacena el zinc líquido se encuentra a una temperatura de 450 grados centígrados. En Tupamesa tenemos una de las tinas más grandes, tiene 7 metros de longitud aproximadamente, tiene 1,50 m de ancho y con 2,5 metros de profundidad. Esas dimensiones nos permiten a nosotros como empresa poder galvanizar grandes estructuras, ¿no? Que inclusive si es que no entran en la tina porque superan su medida, lo podemos galvanizar de repente con una doble inmersión, que también lo vamos a ir explicando. Bueno, así que sigamos. Vamos a ir viendo. Esto, por ejemplo, es una imagen ya en la tina. Esta es una imagen de Tupamesa, ojo, donde estamos viendo algunas estructuras que pertenecen a las guardavías, ¿no? Y están colgadas mediante unas gancheras en las cuales acá, por ejemplo, lo estamos sumergiendo en una forma diagonal, se puede decir, porque estas estructuras, sus dimensiones son mucho más, son mayores a la longitud de la tina. Entonces, lo que se procede acá es primero galvanizar una parte y luego la vamos a levantar y vamos a galvanizar el restante. Y eso se hace a través de una doble inmersión, ¿no? Esa doble inmersión se hace generalmente cuando las estructuras superan las medidas de la tina. Nosotros, ¿qué información necesitamos cuando queremos galvanizar un producto, ¿no? Siempre ingenieros y proyectistas deben tener en cuenta por qué galvanizar, cuál es la información o requisitos importantes que ustedes necesitan para poder tener este servicio de galvanizado. Primero, es muy importante conocer el espesor del acero. ¿Y por qué es muy importante conocer el espesor del acero? ¿Se acuerdan que hace un momento hablamos que en la tina el zinc se encuentra a una temperatura de 450 grados centígrados? Bueno, imaginemos que vamos a sumergir en la tina algún elemento, algún metal, alguna estructura que tenga un espesor de repente de 0,8, 0,7 milímetros. Lo más probable que al sumergirse esa estructura súper delgada, lo más probable es que se vaya a deformar, porque recuerda que la temperatura dentro está a 450 grados centígrados. Ahora, ¿podemos evitar esa deformación? Sí, en algunos casos lo podemos evitar dándole algún soporte estructural a lo que se vaya a sumergir. Entonces, pero sin embargo, ya es un llamado a atención, ¿no? El recordar el espesor del acero. El espesor del acero puede, si es que no se toman las medidas correctivas, puede deformar a la estructura. Otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es la composición del acero. No todo el acero que se importa, porque generalmente el acero es importado, tiene la misma composición. El acero que viene de China, de repente el acero que viene de Turquía, de Taiwán, o de México, o de Brasil, puede tener diferentes composiciones. ¿Y eso en qué puede perjudicar o beneficiar al galvanizado? Bueno, muchos imaginamos siempre el galvanizado cuando se retira la estructura de la tina, lo vemos como un color uniforme, parejo, se puede decir, color aluminio, ¿no? Un color muy uniforme. Sin embargo, hay estructuras que en el momento que han
sido sumergidas en la tina han salido y no han tenido ese color uniforme. Y muchos pueden pensar y decir, ah, el galvanizado no fue el correcto o el galvanizado estuvo mal. Sin embargo, no fue así. Recuerda siempre la temperatura, 450 grados centígrados. ¿Qué es lo que puede suceder con aceros que tengan diferentes composiciones? Obviamente las reacciones que van a tener frente al zinc fundido van a ser totalmente diferentes. ¿Y eso dónde se van a manifestar? Pues en la coloración que van a tener luego de salir de la tina. Algunos pueden tener algunas manchas moteadas, otros pueden tener unas manchas negruzcas moteadas o simplemente unas manchas blanquecinas. Y eso no es por el zinc. Eso generalmente es por la evaporación de algunos minerales que están dentro de la composición del acero. Entonces es muy importante, sobre todo para los arquitectos, cuando van a galvanizar coberturas para centros comerciales, retails, ¿no? Que el lote que ellos vayan a traer a galvanizar sea el mismo para toda la infraestructura, ¿no? Ha sucedido que nos han traído una cierta cantidad de coberturas, se ha galvanizado, luego consiguieron acero de otro proveedor y cuando se galvanizó, pues los colores no eran los mismos, variaban en alguna forma el tono. Y eso era debido simplemente pues a que la composición del acero de uno y otro lote eran totalmente diferentes. Bueno, la otra información muy importante que hay que tomar siempre en cuenta son los planos de fabricación, ¿no? Porque de acuerdo a los planos de fabricación, obviamente podemos tener en cuenta ahí las medidas, el ancho, el largo, ¿no? El espesor y la forma, obviamente, que puede tener. De repente el ancho no concuerda o supera el valor de la tina, ¿no? O la longitud, y entonces nosotros en base a esos planos podemos decirle si se puede o no se puede galvanizar, porque también nos pueden traer estructuras que tengan 30 metros, 20 metros, y esa estructura con una doble inmersión difícilmente se va a poder galvanizar. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues vamos con los estructurales, con los ingenieros estructurales, y vemos la manera, ¿no? De repente de seccionar la estructura y poder sumergirlas ya en partes, para luego poder nuevamente ensamblarla ya fuera, ¿no? Entonces es muy importante siempre contar con el espesor del acero, con el tipo de la composición del acero, los planos de fabricación. Eso es muy importante. Y aquí está justo lo que les comentaba acerca de la doble inmersión, ¿no? Y esta doble inmersión se puede dar por la longitud de las piezas o por la altura de las piezas. En este caso, por ejemplo, si esta pieza supera la longitud de la tina, pues en una primera inmersión sumergiremos una parte. Y luego, en una segunda parte, o sea, una segunda inmersión, sumergiremos en la tina la parte restante, ¿no? Entonces, eso va a hacer que podamos galvanizar esta estructura que supera los 7 metros de longitud, lo podamos totalmente galvanizar, pero mediante un proceso que se llama la doble inmersión. Lo mismo pasa con estructuras que tengan una altura mayor a la profundidad que puede tener en este caso la tina. Si la tina tiene 2.5 metros de profundidad y se nos presenta de repente una estructura que tenga 3.5 metros, entonces sumergiremos primero una parte de la estructura, la sumergiremos, ya que nuestra tina cuenta con 2.5 metros, y luego simplemente voltearemos o invertiremos la posición y sumergiremos la parte restante. Tal cual como se ve en esta imagen. En esta imagen, si se dan cuenta, primero se ha sumergido, ¿no?, la parte superior, y ahora, bueno, ya se ha girado la estructura y van a sumergir la parte restante, la parte que se encuentra en fierro negro, como decimos nosotros, ¿no?, en acero negro. Así que esa parte es la que falta galvanizar. Así que la doble inmersión se va a dar siempre que la longitud o la altura pues supere a las dimensiones que tiene en este caso la tina de galvanizado. Esto es muy importante porque acá ustedes pueden ver el proceso de galvanizado por inmersión, en inmersión en caliente, ¿no? Cuando llega una estructura, o de repente también pueden llegar tubos, también pueden llegar canales, también pueden llegar ángulos, diferentes materiales, ¿no? Lo primero que hacemos nosotros es ver si cuenta con mucho contenido de grasa dentro de su superficie. Así que
lo que hacemos nosotros es quitar esas grasas en una tina, ¿no? Las quitamos, las retiramos, tratamos de disminuir al máximo, porque si la grasa permanece en la estructura, cuando vaya al proceso galvanizado, el zinc no se va a adherir, ¿no? Así que lo que necesitamos es una estructura totalmente limpia, y por eso que pasa a una etapa de desengrase. En esa tina de desengrase que ustedes están viendo acá, ¿no? Luego que se ha retirado, pasa a un enjuague. El enjuague generalmente es con agua caliente, ¿no? Se enjuaga para que todos los ácidos que se han empleado para ese desengrase también sean retirados. Luego pasa a otra tina, a otro espacio, donde se va a producir lo que nosotros llamamos el decapado, ¿no? Donde vamos a ver ese exceso de óxido que puede tener, exceso de materiales, rebabas y muchas cosas más, ¿no? Y también, luego de ese proceso de decapado, pasa a otra tina para el enjuague también, nuevamente, de los ácidos que se han utilizado para hacer esta parte del proceso que se llama el decapado. Luego del decapado y luego de su enjuague, pasa a otra tina, la que ustedes están viendo acá, donde se va a hacer el fluxado. De todo el proceso que se tiene para galvanizar una estructura, ¿no? El fluxado, todos son importantes, sin embargo el fluxado es aquel momento en el cual ya la estructura está libre de grasas, está libre de óxidos, está libre de cualquier rebaba, ¿no? Igual se le va a dar ciertos químicos para que en el momento del galvanizado por inmersión en caliente, este zinc tenga mayor adherencia a la estructura. Luego que se ha procedido con el fluxado, ¿no? Ya se procede nuevamente a su enjuague con agua caliente, y disculpe que sea tan redundante con el agua caliente, pero eso es algo muy importante. ¿Por qué el agua caliente? Porque si lo enjuagamos con agua fría, ¿no? Se va a demorar el proceso de secado de la estructura. Entonces, al nosotros enjuagarlo con agua caliente, ¿no? El proceso de secado del agua adherida a la estructura va a ser mucho más volátil, mucho más rápido de que se seque. Y obviamente que el proceso también tarde solamente minutos y la estructura puede ser galvanizada en forma inmediata. Nuestra planta tiene una producción, ¿no? De casi 1.500 toneladas de galvanizado mensuales. Entonces nosotros necesitamos ser eficientes, ¿no? En cuanto a los tiempos del proceso de galvanizado para que una estructura llegue y prácticamente en el mismo día se vaya y el cliente se lo pueda llevar. Bueno, luego que ha pasado por el fluxado y el enjuague con agua caliente, pasa al proceso de galvanizado, ¿no? En esta parte, en esta imagen, ustedes pueden ver, ¿no? Cómo en este caso el material ingresa a la tina, luego esta cobertura, que es una puerta, se sella porque es muy peligroso, ¿no? Que el zinc de repente pueda suceder un accidente y el zinc vaya de repente a dañar a alguno de los colaboradores que tenemos en la empresa. Por eso que el personal que tenemos a cargo en Tupemesa es un personal con mucha experiencia en el manejo de este tipo de ácidos y obviamente en el proceso del galvanizado. Ya una vez que la estructura ha sido galvanizada, ¿no? Sale de la planta, de esa parte del proceso, y se dirige hacia un patio. En ese patio se va a proceder primero con la inspección del galvanizado. Esa inspección se hace a través de algunos aparatos electrónicos, donde se va a observar el espesor que tenga el galvanizado, si concuerda o no con lo que nos solicitó el cliente mediante pues su expediente, ¿no? Su expediente técnico. Y ojo que el espesor del galvanizado va a variar, ¿no? De acuerdo al expediente que tengas, y obviamente el espesor varía también de acuerdo al tipo de estructura, de acuerdo a la zona geográfica y de acuerdo al uso que se le va a dar a la estructura. No es lo mismo galvanizar un puente que va a estar en una zona de repente húmeda ya por sí, porque está frente a un río, de repente frente al mar, y puede estar en la selva, ¿no? Donde la lluvia es constante. O puede ser un puente simplemente peatonal que esté en Lima y que cruce solamente una pista. Entonces, la zona geográfica, el uso, ¿no? Va a determinar también
el tipo de galvanizado, el espesor del galvanizado, el cual nosotros le vamos a brindar. En este caso, justo acá está nuestro ingeniero de planta, el señor Dante, el que está inspeccionando, ¿no? Y calibrando el espesor o el micraje de galvanizado de zinc que tiene esa estructura. Bueno, una vez que se ha comprobado el espesor, el micraje, pasa a otra parte del patio, a otra área, donde los trabajadores, los operarios, van a proceder a la limpieza, porque siempre se van a acumular de repente gotas, rebabas del propio galvanizado, y esa parte se limpia, ¿no? O hay veces también, producto de colgar las estructuras en las gancheras, pueden haber zonas que no hayan sido galvanizadas. Entonces, nuestra área de calidad, ¿no? Va a inspeccionar no solamente el micraje, sino también que la limpieza sea oportuna, y si existe alguna pequeña área que no haya sido galvanizada, pues ahí están los operarios para poder reparar, ¿no? Esas eventualidades que puedan suceder. Esta es una pregunta que siempre pues la hacemos, ¿no? Generalmente cuando hay este tipo de webinars, charlas. ¿Quién es el mayor consumidor de acero en el mundo? ¿No? Y siempre cuando hacemos esa pregunta, pues nos imaginamos que de repente pues, es una industria gigante o es un país, ¿no? Sin embargo, el mayor consumidor de acero en el mundo, pues es la corrosión. La corrosión es el mayor consumidor de acero en el mundo. Esta es una data del año 98, fíjese hace cuánto tiempo, donde se estimaba que la corrosión, pues a nivel global, era 2.5 billones de dólares, ¿no? Que equivale al 3.4% del PBI mundial. La última data que se obtuvo fue el año 2016, prácticamente 2017 porque fue casi en diciembre, donde ya se estableció que la corrosión, ¿no? El costo de la corrosión era 1.1 trillón de dólares. Entonces, la corrosión en sí se ha convertido en el mayor consumidor del acero en el mundo. Y eso no solamente pasa en los países en vías de desarrollo, sino también pasa en los países del primer mundo. En menos escala, pero también llega a suceder. Así que eso es un dato que hay que tomar muy en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la corrosión? ¿No? La corrosión es el enemigo número 1 del acero, de cualquier estructura metálica, y obviamente no solamente afecta la parte estética, sino aparte afecta la parte estructural, la parte funcional, y sobre todo, no solamente se convierte en el enemigo del acero, sino también en el enemigo de la durabilidad en el tiempo de la estructura, ¿no? Entonces, siempre vamos a definir qué es la corrosión, ¿no? Y la corrosión, pues, no es más que es una reacción química de un metal con su entorno, que puede ser el agua, que puede ser el smog, que puede ser el exceso de sulfuro que se encuentra en el medio ambiente, inclusive hasta ese humo que emana de los carros, ¿no es cierto? Hasta eso afecta el metal. Hasta eso también es partícipe de la corrosión en los metales. Obviamente la humedad que afecta en muchas ciudades también es un partícipe en que la corrosión avance de manera rápida. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace la industria? ¿Y qué hacen los ingenieros con respecto a la corrosión? Porque ya lo sabemos que existe. Entonces, nosotros los ingenieros podemos diseñar estructuralmente, ¿no? De repente un puente, de repente podemos diseñar inclusive la estructura metálica para un retail, para un edificio. Lo diseñamos estructuralmente para que pueda soportar las cargas de viento, de un sismo y de repente otras cosas más. Sin embargo, si este sistema estructural no va acompañado de un sistema de protección o un recubrimiento al acero, no nos va a servir, ¿no? De nada sirve que hagamos un buen diseño de una edificación frente a la playa cuando en 2 o 3 años simplemente la edificación puede colapsar en sus bases porque está corroída. Entonces no solamente tenemos que diseñar estructuralmente, sino también tenemos que ver o diseñar o ver la manera del recubrimiento que le debemos dar al acero para darle mayor vida útil.
Y si le damos mayor vida útil al acero, a la estructura, también le estamos dando mayor vida útil a la inversión, a la funcionabilidad, ¿no? Y ojo que también a darle mayor vida útil, lo que estamos diciendo es que el acero o la estructura va a tener un mantenimiento mínimo. No voy a decir un mantenimiento cero, sin embargo, se acerca al cero. No es cero, pero se acerca. Porque si tenemos este tipo de estructuras frente a un parque, como una reja, ¿no es cierto?, donde, pues, obviamente, al ser parque va a estar sometida a las inclemencias del agua, producto del riego. Si no lo tenemos galvanizado, generalmente, pues, los gobiernos regionales o municipales lo van a pintar. Pero ese recubrimiento de pintura se va a ir poco a poco deteriorando, si es que no le hacen un mantenimiento correctivo. Ese mantenimiento, pues, lo tendrán que hacer, de repente, según lo determine, cada 6 meses, 8 meses, un año, no lo sé, en una forma periódica. Pero si no se le hace mantenimiento, lo que va a suceder es que el óxido, la corrosión, pues, ataque y simplemente destruya esa estructura. Sin embargo, si esa estructura fuese galvanizada, y solamente galvanizada, el mantenimiento que se le va a dar va a ser mínimo. Ya no estamos hablando de que tengas que venir o tenga que ir una cuadrilla de repente para esa estructura cada 6 meses. De repente con el galvanizado podrán ir, sí, pero podrán ir cada 4 años, cada 5 años. Entonces, el galvanizado, de alguna u otra manera, va a aumentar tu vida útil, va a cuidar tu inversión, va a aumentar esa funcionalidad de estructura para la cual ha sido diseñada. Justo acá en esta presentación vemos algunas láminas. Estos son los efectos que puede tener la corrosión, ¿no? Perdón, los altos costos de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que hace un momento hablábamos, ¿no? Los costos por la faena, ¿no? Por los chicos o los colaboradores que van a ir a darle ese mantenimiento. El daño prematuro que le pueden dar, que puede tener estructuralmente esas instalaciones. Obviamente hay riesgo también de muchos accidentes. Ya por televisión muchas veces este tipo de estructuras de los arcos donde los chicos juegan fútbol se ha corroído, ¿no? Y ha causado accidentes. Entonces, la corrosión no solamente hizo que esta estructura fallara estructuralmente, sino también que esta inversión se volviera cero, ¿no? Y también sea partícipe de algún accidente que pueda ocurrir y obviamente puede tener consecuencias fatales para alguna persona. Y entonces ya hemos definido que la corrosión, pues, es el enemigo número 1, ¿no?, de las estructuras metálicas, sea el acero, sea el hierro. Pero ¿qué factores van a influir para que esta corrosión aparezca o aumente? ¿Qué factores? Pues son muchos los factores, pero los vamos a resumir en estos 3, que son los más importantes. La humedad ambiental. Bien lo saben ustedes que en la ciudad de Lima, por ejemplo, la humedad puede llegar al 97, 98% en Lima. Sin embargo, en el Callao, zonas costeras, pues llega a mucho más. Llega prácticamente a 100%. Entonces, es por eso que nuestras juventudes sufren de asma, sufren de enfermedades respiratorias. Eso es a nivel de salud de una persona, pero a nivel de salud de una estructura, ya no es un asma, sin embargo, es la corrosión, ¿no? Entonces, la humedad ambiental que existe, sí, es un factor que hay que tomar muy en cuenta, que es uno de los principales factores que van a afectar, ¿no?, una estructura metálica. La concentración de cloruros, es lo que yo les decía, ¿no?, de los cloruros y los dióxidos de azufre, que se van a encontrar en esos carros que, bueno, que ya no deberían circular, en las fábricas, en todos esos gases que emanan de la fábrica, que emanan de los tubos de escape, de los motores ya en desuso, ¿no?, que también son partícipes y son acelerantes en la corrosión. Bueno, nosotros ya hemos identificado que la corrosión es el enemigo número 1, el acero, de cualquier estructura metálica. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿O qué es lo que hacemos generalmente? Pues existen muchas formas de protección, de poder cubrir, de poder recubrir una estructura. Una de ellas, que es la más importante, es el galvanizado por inmersión en caliente.
El galvanizado por inmersión en caliente, según las informaciones, las datas que se tiene, le puede dar una vida útil a tu estructura de 80 años. Ahora, no quiere decir que después de 80 años la estructura no sirva, no. Después de 80 años, mediante una prevención, ¿no es cierto?, podemos nosotros ir a la estructura, verificar, inspeccionar, y si encontramos puntos de falla, puntos de corrosión, simplemente limpiarla, colocarle una base sin cromato y hacer un galvanizado en frío. ¿Para qué? Para seguir aumentando la vida útil del acero, ¿no? Entonces, el galvanizado por inmersión en caliente no es algo nuevo, tiene más de 250 años ya de descubierto o inventado, como lo querramos decir. Inclusive hay un puente que está en Inglaterra que tiene más de 200 años y fue uno de los primeros puentes que fue galvanizado. La otra forma de recubrir una estructura metálica para poder aminorar o mitigar en algo los efectos de la corrosión es la pintura, ¿no? La pintura tal cual como nosotros la conocemos, puede ser una pintura epóxica, puede ser una pintura de repente enriquecida en zinc, la propia pintura que tienen los carros, ¿no? Son pinturas que le van a dar cierta protección al metal, en este caso pues al acero. Sin embargo, la pintura sí necesita, obligatoriamente, sí necesita cada cierto periodo de tiempo, ¿no?, un mantenimiento, lo cual ese mantenimiento eleva los costos, ¿no?, como costo final, y también corre el riesgo de que si no se da el mantenimiento, si ese mantenimiento no existe, lo que va a pasar simplemente que la corrosión avance y que la estructura simplemente ya desaparezca, pierda el espesor y ya no funcione. También existe otro tipo de recubrimiento, que son recubrimientos electrolíticos, ¿no?, que, bueno, también nos van a dar una protección. Generalmente la pintura nos va a proteger un aproximado de 5 años, un recubrimiento electrolítico nos puede proteger unos 2 o 3 años, y un metalizado, ¿no?, que obviamente nos va simplemente a proteger la estructura metálica con menos tiempo. De todos los tipos de recubrimiento que existe para el acero, el galvanizado por inmersión en caliente es el que tiene mayor efectividad. Ahora, vamos a decir, si yo ingreso una estructura metálica, la ingreso a la tina donde se encuentra el zinc, ¿cuánto de espesor puede tener de recubrimiento o el baño de zinc? Pues está determinado que lo mínimo son 75 micras. Generalmente hablamos de 80, 85, pero lo mínimo que puede aumentar el espesor son 75 micras. Ese es por inmersión en caliente. Ustedes ya habrán visto también que en el mercado se vende tubos galvanizados. Bueno, esos tubos han sido conformados por bobinas galvanizadas. Ese es un galvanizado continuo. O sea, es una bobina galvanizada que llega a una fábrica y la fábrica le da forma de tubo, ya sea redondo, cuadrado o una plancha, no lo sé. Pero ese tipo de galvanizado no es lo mismo que un galvanizado por inmersión en caliente. Porque en un galvanizado por inmersión en caliente, el recubrimiento que te va a dar en micrajes, hablamos de 75 micras como mínimo, ponle 80 micras como mínimo. Sin embargo, el galvanizado continuo tiene un galvanizado, sí, tiene un recubrimiento, tiene un espesor, sí. ¿De cuánto? Hablamos de más o menos 12 micras, ¿no? Que puede ser de 7 a 12 micras. Puede aumentar un poco más, pero ese es más o menos el rango en el cual se maneja una bobina galvanizada. Así que si hacemos las comparaciones de una bobina galvanizada, de su rango de 7 a 12 o un poco más, frente a una por inmersión en caliente, donde vas a tener 80 micras como mínimo, entonces obviamente la inmersión por caliente es mucho mejor. A mayor espesor es mayor el recubrimiento. Estas son las normativas que existen, ¿no?, y algunas razones por las cuales nosotros debemos galvanizar. Bueno, la normativa que existe en estos momentos por la cual nos regimos nosotros en Perú y muchos países de Latinoamérica, ¿por qué no decir del mundo?, a excepción de Europa, es una norma americana, es la ASTM, la A123. Esa norma americana es muy clara, no deja muchos vacíos como para que se pueda malinterpretar, ¿no? ¿Qué nos dice esa norma americana, la ASTM, la 123? Pues, primero, tiene varias tablas y también tiene varias subnormas. Una de ellas, por ejemplo, en esta tabla, en este cuadro que para mí es una de las más importantes, por eso que se las presento,
contempla lo siguiente. Primero te dice cuál es, si ustedes pueden ver en la columna izquierda, ¿no? Dice la categoría del material. O sea, las formas que tenga el material, las formas, ¿no? Como variable, y también el espesor, que también puede tener como variable, nos va a determinar qué micraje debe tener de recubrimiento de zinc. Si es una barra, si es una tubería, si es un alambre, si es una varilla de refuerzo, de repente también si es una viga, si es una columna, te lo va a decir acá. Y obviamente, si es una columna y tiene espesor, no lo sé, de 1/8, 3/16, te va a decir 75 micras, ¿no? Entonces, la norma ASTM te dice que de acuerdo a la forma y al espesor de la estructura, te da el rango de recubrimiento que debe tener. En este caso, de galvanizado de zinc, tu estructura. Pero a eso también obviamente hay que agregarle el criterio profesional, ¿no? Como yo bien les decía, no es lo mismo galvanizar alguna estructura metálica que sea para costa, que sea para sierra, que sea para selva, o alguna estructura metálica pues de acuerdo al uso que le vas a dar. Imaginemos que sea de repente pues un poste que esté trabajando pues a metros de repente en el mismo puerto. Ahora que se viene la obra del puerto de Chancay, que es una mega obra, ¿no? Entonces ese tipo de galvanizado no va a ser el mismo, el espesor no va a ser el mismo, a de repente al galvanizado que yo le puedo hacer a una reja o un portón que está en una zona seca, como lo puede ser San Juan del Brigancho. Bueno, ¿y qué sucede si queremos ser todavía más acuciosos, queremos darle mayor protección a la estructura metálica? Yo sé que el galvanizado por inmersión en caliente me va a dar una vida útil, pero quiero darle mayor protección. Bueno, si quiero darle mayor protección, no solamente lo voy a galvanizar, sino que le voy a aplicar un sistema que le llaman el sistema dúplex. El sistema dúplex consiste a que la estructura metálica o la estructura de acero, encima de haberla galvanizado, ojo, por caliente, por inmersión en caliente, la voy a recubrir, ¿no? Lo voy a cubrir ese galvanizado con una pintura. Si la pintura por sí me duraba 7 a 10 años, ¿no? Y el galvanizado de repente 40, 50, 70 años, ahora nos va a durar mucho mayor tiempo. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues le estamos dando mayor vida útil a la estructura. ¿Por qué es importante esto del sistema dúplex? Bueno, como anécdota tuvimos una reunión no hace mucho con un alcalde en cierto municipio y él nos comentaba que la reja que ellos tenían para este parque le tenían que hacer un mantenimiento cada 6 meses. Y era una cuadrilla de 6 trabajadores y cada 6 meses tenía que hacerle el mantenimiento, que no solamente costaba en la mano de obra, sino también en los materiales que se necesitaban, ¿no? Para poder recubrir nuevamente la pintura de esa reja. Ahora, el periodo de un funcionario público, en este caso un alcalde, son de 4 años, ¿no? Son de 4 años. Y todos los años tenían que hacerle, todos los años durante su periodo de tiempo de gobernación, tenían que hacer ese mantenimiento. Y él nos comentaba que estaba cambiando eso y que él quería una obra que no necesitara mantenimiento, porque lo que se estaba haciendo era colocar, instalar, ¿no? Esos gimnasios que ahora existen, bueno, en San Isidro y en otros lugares, colocar esos gimnasios, pero galvanizados y pintados. Y nos decía, si aplicamos el sistema dúplex, ¿cuánto tiempo me va a durar? Y le dijimos, un promedio de 75, 80 años. Y me dice, mi periodo acaba en 4. Así es. Entonces esa obra va a perdurar en el tiempo. Entonces, esa mentalidad de ser cortoplacistas se nos tiene que retirar. Tenemos que cuidar nuestra inversión. Tenemos que pasar de un país en vía de desarrollo a ser un país ya propiamente en desarrollo. Entonces, parte de eso es empezar a aplicar esos sistemas que existen de poder recubrir y cuidar no solamente la estructura, sino también nuestra inversión. Estas son una de las razones por las cuales nosotros debemos galvanizar. Primero, que es una protección integral, ¿no? Lo va a proteger integralmente. ¿Y por qué es integral? Porque recuerda que la estructura la vamos a sumergir en una tina de zinc líquido. O sea, el zinc, al estar en su forma, en su estado líquido, va a llegar a todas las partes de la estructura. Así que por eso va a ser una protección integral. La ausencia de mantenimiento. Bueno, el mantenimiento se reduce a su mínima expresión.
con lo cual obviamente pues la vida útil aumenta, nuestra inversión, los gastos o los costos de inversión se van a reducir. La larga duración o la vida útil, que es una de los mejores beneficios que a mi parecer tiene el servicio galvanizado. La protección catódica, porque una vez, recuerda que lo que hablamos al principio, que cuando el zinc se encuentra fundido a 450 grados, al tener contacto con el acero, no es que solamente lo va a cubrir. Esas altas temperaturas va a hacer que se funda el zinc, se forme una aleación con el acero, forme una pequeña aleación. Y esa aleación va a tener 4 capas. O sea, vamos a tener en la primera parte del acero, en la parte superior 4 capas, y en la quinta capa prácticamente un recubrimiento de zinc. Entonces, cuando venga la corrosión, primero va a atacar al zinc puro, ¿no? Y el zinc se va a sacrificar, ¿no? Para que la corrosión no entre. En caso de que llegue a entrar la corrosión al zinc, pues todavía tenemos 4 capas antes de que la corrosión llegue al acero. Entonces es muy importante tener en cuenta que la temperatura de 450 grados le está dando esa protección adicional, solamente por el hecho de la temperatura. Una razón por las cuales también debemos galvanizar es que no depende del clima tanto, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Resistente a los impactos. Al tener una estructura en la cual hemos aumentado el espesor, obviamente le estamos dando también una mayor robustez, un mayor diámetro, un mayor espesor, lo cual va a ser bueno si de repente va a tener un impacto, un golpe, ¿no? Va a golpear el galvanizado, pero no necesariamente al acero. Y es versátil, por lo cual se puede pintar. Ya hemos hablado hace un momento del sistema dúplex, donde a una plancha, a una estructura galvanizada, si le aplicamos el sistema dúplex, o sea, colocarle pintura enriquecida en zinc o una pintura epóxica, le estamos dando una doble protección. Entonces, son varias razones por las cuales nosotros debemos galvanizar. Y esto, asimismo, también, estos son algunos proyectos, ¿no? Que se han realizado ya con el galvanizado por inmersión en caliente. El teleférico de Cuela, ¿no? El campamento de Quellaveco. Me voy a centrar un poco en el campamento de Quellaveco porque es un campamento en el cual no solamente sirvió de vivienda, sino también se hicieron módulos o se hizo una escuela. Entonces, encima de que toda la cubierta ha sido galvanizada, se le dio un sistema también de pintura adicional. ¿Para qué? Obviamente para darle mayor vida útil al campamento, porque es un campamento minero en el cual un trabajador no va a estar 5 años. Un campamento minero puede durar 30, 40, 50 años o puede durar muchísimo tiempo. Entonces nosotros necesitamos que la inversión, ¿no? sea la mínima, obviamente, y no se vea afectada por agentes externos, en este caso como es la corrosión. Tenemos también una de las obras más grandes que hay en el país, la cual es la planta de energía fotovoltaica que se encuentra en la ciudad de Moquegua. Es muy grande, es la planta más grande de energía que se encuentra en la ciudad de Moquegua. ¿Y por qué la nombramos esto? ¿Dónde entró el galvanizado? Bueno, si ustedes pueden ver la imagen inferior izquierda de su pantalla, se va a dar cuenta que el panel solar está sujetada o está suspendida en una estructura metálica. Bueno, primero se pensó simplemente en que sea aluminio, ¿no? La estructura que soporta los paneles solares es de aluminio. Sin embargo, el aluminio es caro. El aluminio puede cargar peso, pero hasta cierta cantidad de peso. Si queremos que cargue más, pues tendríamos que aumentar los postes de aluminio, ¿no? Entonces, se pensó en el acero, pero el acero por sí soporta mayor carga. Muy bien, pero la corrosión va a ingresar. Entonces, para que no ingrese la corrosión, se pensó en el acero, pero galvanizado. Entonces, ahí sí tuvimos el socio perfecto. El acero me daba ese soporte de poder cargar, sujetar más grandes estructuras. Y al ser galvanizado, por inversión, me daba la garantía de que esta estructura iba a durar mayor tiempo. Y al ser pintada, obviamente le estaba dando mayor tiempo ya adicional, le estoy alargando su vida útil. Entonces, se dejaron todos los postes de aluminio por colocarle acero galvanizado por inmersión en caliente.
Y una de las obras de las cuales también encontramos muchas estructuras galvanizadas por inmersión y donde Tupemesa tenía una participación muy importante porque hemos trabajado junto de la mano con varios de nuestros socios estratégicos, hemos participado en la construcción del Metro de Lima como proveedores del servicio galvanizado. Ustedes aquí, en esta imagen, pueden ver, no solamente que el galvanizado se ha dado en algunas barandas, de repente debajo de los asientos, sino hasta en el piso y en el techo, ¿no? Entonces, en las bandejas que van a aportar los cables, en casi toda la estructura que viene en los trenes, en el metro, todo ha sido galvanizado. Bueno, también tenemos en este caso los guardavías, las alcantarillas. Las guardavías por sí, porque están a lo largo de toda la carretera, así que van a sufrir las inclemencias de clima, sol, lluvia, humedad, y tienen que ser galvanizadas. Tenemos las alcantarillas, que son esos pasos que existen, ¿no? Para evacuar las aguas de la lluvia y estas aguas no afecten de una manera rápida, se puede decir, las carreteras o los pasos o los caminos trozables que pueden existir en el interior del país, ¿no? Tenemos también el Open Gable, que es un sistema en la agricultura que se está utilizando mucho. El Tunnel Liner, ¿no? Son unos, igual, es un acero corrugado con mayores dimensiones y también galvanizado. El ser corrugado le da mayor soporte de carga, el ser galvanizado le da mayor durabilidad en el tiempo. Y también, ¿por qué no decirlo?, las telecomunicaciones. Estas torres de transmisión, tanto de transmisión como de energía, en estos momentos son acero galvanizado. Ya esto se da debido a que existe ya una normativa que se ha dado en el país. Bueno, también tenemos los puentes, ¿no? Que por su posición, por su funcionabilidad y porque es una inversión que es muy grande, en este caso un puente, se opta en estos momentos porque el acero sea galvanizado y también sea pintado para darle mayor durabilidad. Estas fajas transportadoras que ven ustedes en su pantalla, también, estas fajas han sido de Hebe, han sido de muchos materiales. Sin embargo, la que nos da mayor durabilidad pues son estas fajas metálicas, transportadoras metálicas, y las cuales también han sido galvanizadas. Recuerda que al tener mayor espesor, ¿no es cierto?, la faja transportadora hace de que los metales, las piedras y todo lo que se vaya a transportar en esos momentos de los golpes del transporte, pues no se ve afectado porque la abrasión también es una de las mejores propiedades que le da el galvanizado al acero, ¿no? Al engrosar obviamente su estructura. En este caso, por ejemplo, en la imagen inferior izquierda, vemos un puente que solamente ha sido galvanizado. No ha sido pintado, solamente galvanizado. Sin embargo, en el puente superior, la imagen superior, sí vemos que ha sido galvanizado y pintado, ¿no? Y obviamente porque en la ubicación donde se encuentra, pues es en la selva, está frente a un río, así que hay que darle mayor protección para que tenga mayor vida útil. Bueno, si en esta presentación yo espero que hayamos podido de repente darle un pequeño alcance de lo que es el galvanizado por inmersión en caliente, ¿no? Tupemesa en estos momentos lidera el mercado de galvanizado por inmersión. Estamos presentes en los grandes proyectos, en los macro proyectos que se da en el Perú. Así que contamos, como le dije en su momento, con la tina más grande que hay en el país, una de las tinas más grandes, 7 metros de longitud, 1,50 m de ancho y 2,50 metros de profundidad. Cualquier pregunta, yo con gusto en poder resolverles. Igual también les voy a facilitar mi correo, ¿no? Ya por el chat, para que cualquier consulta lo puedan hacer. Muchas gracias, ingeniero David Aguado, por la excelente exposición que nos ha compartido el día de hoy. A continuación, y como bien lo anunciamos, iniciaremos con la rueda de preguntas de nuestros espectadores. Antes de realizar la primera pregunta, queremos saludar la presencia de nuestro directivo, el ingeniero Darwin Cosio Mesa, director prosecretario y presidente del IEPI, que nos está acompañando. Bienvenido, ingeniero Darwin Cosio. Gracias por estar con nosotros. Ok, Cari, no sé si me escuchas, ¿no? Probamos. Sí. Sí, vamos a proceder con las preguntas para que después al final usted nos pueda brindar sus palabritas, si le parece. Ok, sí, previamente un saludo para todos ustedes y en especial para el ingeniero David Aguado Guamán por la exposición que ha dado.
Muchas gracias por su presencia. Un saludo para todos los que nos acompañan, que en este momento son 209 personas. Qué importante. Y los invitamos a seguir viéndonos y siguiendo los diversos webinars, cursos y charlas que damos a través del colegio. Gracias, Karin. Vamos, adelante. Excelente, ingeniero. Gracias por sus palabras. Vamos a proceder como lo anunciamos con las preguntas de nuestros espectadores. Quisiera comentarles brevemente que vamos a compartir en estos momentos en los comentarios del chat del Zoom, así como en los comentarios del Facebook, un enlace que nos ha proporcionado nuestro auspiciador, Tupemesa, para aquellos que deseen hacerle alguna consulta o recibir alguna información adicional sobre este evento. Así que vamos a compartirlo para que ustedes puedan acceder a este link y puedan formular sus consultas o preguntas, ¿sí? Bien, vamos a proceder en este momento, ingeniero, si nos permite su tiempo. Vamos a continuar con las preguntas de nuestros espectadores. Hemos recibido un gran número de preguntas. Vamos a iniciar con la primera pregunta del ingeniero Oscar Carrión. Él nos indica cuáles son los beneficios y diferencias al usar galvanizado y el acero inoxidable y cuáles son las aplicaciones en ambos casos. Bueno, ya, ¿qué tal? Sí, es una muy buena pregunta. Si lo vamos a ver por la vida útil que puede tener, en este caso, la protección de un acero inoxidable, es el tiempo de vida, ¿no? El tiempo de vida que le da un acero inoxidable siempre va a ser menor que un galvanizado por inmersión en caliente. Ahora, independientemente de eso, del tiempo de vida, es también el tipo de estructura que nosotros queremos tener. Generalmente el acero inoxidable se va a utilizar más por un tema estético que por un tema funcional, ¿no? Entonces, las diferencias que van a existir es por la vida útil y por el uso que le vayamos a dar. Perfecto, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Nos dice Ricardo Ruiz. Después de haber galvanizado, con el tiempo se mogosea, colorea negro, dice. ¿Cómo se puede limpiar ese moho o ya es irreversible? El moho o ya es irreversible. El moho, perdón. Sí, claro que sí. Como cualquier sistema de recubrimiento, siempre necesita una inspección, siempre necesita una supervisión y a la vez también un mantenimiento. El mantenimiento que se le da al galvanizado por inmersión en caliente es mínimo, pero igual necesita. Cuando empiezan a aparecer ese tipo de coloraciones, no solamente lo podemos asumir que el galvanizado ha fallado, podemos asumirlo de repente porque la humedad ha empezado a accionar al zinc, y el zinc como modo de sacrificio para que no dañe el acero, empieza a dar esa coloración. Te avisa y te dice, mira, le dice a la persona, mira, la corrosión quiere entrar. Así que está en ti que le des una lijada, le des una base sin cromato y un galvanizado en frío y nuevamente seguimos con la estructura para un tiempo más. Perfecto, esa pregunta nos hizo el participante Ricardo Ruiz. Ahora tenemos una pregunta de Marco. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre el galvanizado en frío y en caliente? Bueno, ya su propio nombre lo dice. En caliente porque va a ser la estructura sumergida en una tina donde el zinc se encuentra fundido a 450 grados centígrados y obviamente está caliente. Y el galvanizado en frío, pues, porque ya no se utiliza la tina, simplemente hay un recubrimiento que puede ser en tarro, puede ser en spray, diferentes presentaciones, y se le da a través de las pinturas. Son pinturas enriquecidas en zinc, es un galvanizado en frío. Conforme. Nos pregunta Ana C. ¿Qué particularidades hay que tener al momento de soldar estructuras galvanizadas? ¿Perdón? ¿No te copié? Sí. ¿Qué particularidades hay que tener en cuenta al momento de soldar estructuras galvanizadas? Eso es muy importante. Generalmente cuando uno tiene una estructura y la va a soldar o la va a cortar, hay que recordar, ¿no?, que debajo del galvanizado tenemos una estructura de acero. Entonces, si yo tengo una varilla, imaginemos un tubo de acero galvanizado, y si yo lo corto, no solamente estoy cortando el galvanizado, también estoy cortando el acero.
y al cortar el galvanizado estoy dando puntos expuestos al acero para que la corrosión pueda ingresar. Entonces, lo mismo pasa que cuando vamos a soldar. Las soldaduras pueden ser muy calientes y pueden de alguna manera afectar el galvanizado. Entonces, luego de que uno haya soldado o cortado alguna estructura galvanizada, lo ideal es darle el mantenimiento a través de un galvanizado en frío y recubrir esas partes que han quedado expuestas. Gracias por la respuesta, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Bruno Acosta. Nos dice, en términos de seguridad industrial, ¿cuál es la norma o procedimiento adecuado de los residuos peligrosos dentro de los tanques? Adicional a ello, ¿el espesor del recubrimiento depende del cliente o de la norma por material tratado? Ya, bueno, para la primera pregunta, eso es muy importante, ya que estamos en momentos en los cuales tenemos que cuidar el planeta y Tupemesa no es ajeno a eso. Tenemos un sistema que no solamente vemos por las aguas residuales que existen luego de hacer un proceso de galvanizado por inmersión en caliente, los cuales son tratadas a través de una empresa que es Petramax, la que se encarga de ver las aguas residuales y tratarlas, obviamente. Pero aparte, luego de eso también tenemos en la tina, producto del galvanizado, nos queda como unos residuos, los cuales se llaman el dross. Ese dross, como planta Tupemesa ecoamigable, lo que hacemos es reciclarla a través de compañías que vienen y las adquieren. Esas compañías que las adquieren, ese dross, que son los residuos del galvanizado, generalmente ellos la tratan y las convierten en pinturas, ya que ese dross está enriquecido en zinc. Entonces ellos nuevamente las reconvierten y tienen pinturas, y esas pinturas nos las vuelven a vender. Perfecto, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Dante Tito, nos dice, ¿de qué depende y cómo se consigue mayores espesores de depósitos de zinc en los elementos galvanizados? Bueno, el espesor que le vamos a la estructura va a depender mucho, como le dije en un principio, primero bajo la norma, la ASTM, la 123, en las cuales ya ellos recomiendan qué espesor debe tener una estructura, qué espesor de recubrimiento debe tener una estructura, ¿no? Y de acuerdo al espesor de la estructura y obviamente de acuerdo a la forma que tenga esa estructura. Sin embargo, independientemente de eso, también hay que aplicarle el criterio como ingeniero que tenemos, ¿no? En este caso, si la estructura va a trabajar en lugares donde va a estar expuesto a zonas húmedas o unas zonas donde la corrosión está presente, lo que tenemos que hacerle es darle un mayor recubrimiento. Correcto, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Frank Hinojosa. Nos dice, muy buenas noches. En montajes de terreno, al cortar y o soldar perfiles galvanizados, ¿cómo puedo realizar resanes de galvanizado en ambientes marinos altamente corrosivos? Saludos desde el proyecto Puerto Quellaveco, Hilo. Qué bueno que nos miren desde allá, excelente. Justo hace un momento, nosotros también como empresa también vamos a participar en el megaproyecto del megapuerto que va a existir en Chancay, uno de los puertos más grandes que va a tener el Perú, ¿no? Bueno, cuando vamos a recubrir cualquier estructura metálica que esté cercana al mar o esté incluso sumergida dentro de las aguas del mar, que las aguas del mar no tienen las mismas propiedades o la misma composición que unas aguas de río, que son de agua dulce, tiene que darle un mayor recubrimiento y tiene un tratamiento especial, ¿no? Y ese tratamiento especial es prácticamente el mismo que se le da a un barco, ¿no? Entonces, siempre el galvanizado va a depender mucho, no solamente de la norma, sino también el criterio que en este caso el ingeniero tiene que emplear. El uso que le vas a dar a la estructura, el uso que le vas a dar a la estructura que tú vas a diseñar, ¿no? Si en este caso es un barco, es un puente, nosotros también le aplicamos nuestro criterio y obviamente a través de algunas pruebas que vamos a hacer, vamos a recomendar un mayor espesor. Excelente. Tenemos otra pregunta de Jonathan Palacios. ¿Cuál es el estándar o criterio de aceptación para diferenciar una superficie mal galvanizada o que no ha cumplido con la limpieza adecuada durante el proceso de galvanizado? Bueno, esa es una parte ya cuando ya la estructura ha sido galvanizada y pasa a un proceso de inspección, donde como toda empresa responsable y todas las empresas generalmente tienen un área de calidad, que lo primero que ellos van a hacer es medir el recubrimiento que tiene la estructura. Lo hacen mediante unos aparatos, ¿no? En los cuales van a medir el espesor. Si en alguna parte de la estructura no llega a tener ese espesor mínimo, pues ese
esa estructura pasa a otra área que se llama la no conformidad. En esa no conformidad tiene que levantarse esa observación. Y la única manera de levantarse esa observación no es volviendo a sumergir en el galvanizado, porque no, eso no va a suceder. Sin embargo, es darle un recubrimiento en galvanizado en frío hasta que adquiera el espesor para el cual ha sido diseñado. Perfecto. Tenemos un par más de preguntas. Nos pregunta Cristian Jonque, ¿cuál es la diferencia entre galvanizado y niquelado? ¿Cuál proceso es mejor o más recomendable? Bueno, el niquelado es, como me dices, es un proceso en el cual se utiliza el níquel como recubrimiento, ¿no? Que es mucho más desprendible, es mucho más simple, el tiempo de vida es mucho más bajo, el costo por un niquelado también es más barato, ¿no? Entonces, y al ser más barato y más económico, el recubrimiento es mucho más delgado y el tiempo de vida útil que la estructura también es mínimo. Entonces, el galvanizado por inmersión en caliente, hoy por hoy, se ha convertido en el sistema de recubrimiento más eficiente, más eficaz y el que nos da mayor vida útil a cualquier estructura. Perfecto. Tenemos una pregunta de Alberto Segarra. Nos dice, ingeniero, muy buenas noches. Respecto al galvanizado y posterior pintado, ¿existe normativa para su aplicación? Esa es una pregunta. Y de la siguiente dice, respecto al galvanizado que ha sufrido una estructura metálica, si está al momento de inspección de calidad, no cumple con el espesor de galvanizado en parte de la estructura, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Gracias. Ya, bueno, creo que la última pregunta la respondimos, pero igual. Bueno, en la norma ACTM nos hablan del galvanizado, nos hablan del recubrimiento, que necesita una estructura dependiendo del espesor que tenga y la función que vaya a realizar, ¿no? La norma es muy clara, ¿no? Eso es pero al mismo tiempo también nos aconseja y nos da ciertas orientaciones si queremos darle mayor vida útil, o de repente también que no solamente darle mayor vida útil, sino también darle mayor protección a la inversión. En este caso, porque no necesariamente cada cierto tiempo yo puedo mandar una brigada de trabajadores a darle un mantenimiento. Por ejemplo, unas torres de transmisión que se encuentran en las alturas de la serranía de nuestro país, ¿no? De repente en los Andes mismos, donde hay unas heladas, donde hay nieve, no va a ir los trabajadores cada 2 meses, cada 3 meses. Ahí tendrán que ir pues cada 1 año, cada 2 años. Entonces el galvanizado se convierte en un aliado. Sin embargo, para darle mayor vida útil, ¿no? Estos consejos que nos da la norma ACTM nos dice, puedes darle una cubierta más, en este caso puede ser una pintura. Y esta pintura tendrá que ser una pintura enriquecida en zinc o de repente con algún componente químico que nos ayude de repente a soportar más la humedad, o nos ayude a soportar los cloruros, o nos ayude a soportar de repente hasta el mismo frío, ¿no? Entonces, si nosotros le queremos dar mayor vida útil a una estructura, podemos optar también por un sistema dúplex, galvanizado más un pintado. La pintura va a depender mucho, obviamente, a dónde va a funcionar esa estructura. Perfecto, ingeniero. Hemos recibido varias preguntas. Vamos a hacer 2 preguntas más. Hemos tratado de filtrarlas con la ayuda de mi compañero Gabriel, que ha tratado de seleccionar porque hay muchas que se duplican. Así que vamos a hacer 2 últimas preguntas más, si nos permite. Nos consulta o nos pregunta Juan Collantes. Según su experiencia, ¿cuál es el espesor máximo recomendable que se puede solicitar en zonas cercanas al mar? Ya que si el galvanizado tiene demasiado espesor de la capa de zinc, se tiene problemas en su adherencia a las superficies metálicas. Sí, por supuesto, eso es lo que acaba de decir, es muy cierto. Se ve que nuestro amigo trabaja en el galvanizado, ¿no? Es cierto, pero mucho va a depender del espesor, va a depender del expediente técnico que tenga, en este caso, la estructura que nos vayan a solicitar. Nosotros damos nuestras recomendaciones, pero en base al expediente técnico que ellos envíen. Nosotros nos basamos, cuando alguien quiere galvanizar algún producto dentro de tu PEMESA, lo que nosotros le pedimos es el expediente, ¿no? Si ellos nos solicitan un micraje de repente de 80, 90, 100 micras, nosotros lo asesoramos, lo acompañamos en ese proceso, porque de repente puede estar sobredimensionando el recubrimiento y le puede estar dando, de repente pensando que le está dando mayor vida útil y no lo está haciendo, lo único que está haciendo es encarecer el proyecto. Así que nosotros también lo acompañamos, pero base de eso es la norma y el criterio que como profesionales y la experiencia que nos da es lo que nosotros le vamos a recomendar. Dentro del área que él nos menciona,
si está en el agua, si está cerca al agua, si está de repente cerca a elementos solubles, pero con ciertos elementos químicos que no tiene el agua propia, también va a depender mucho el espesor. Es muy complejo decir, te recomiendo 200, te recomiendo 300, te recomiendo 120 de espesor, porque lo primero que habría que saber es a qué tipo de soluciones va a estar sometida o qué tipo de soluciones van a estar sometidas, en este caso, a la estructura de acero. Perfecto. Otra pregunta del ingeniero Johan Palacios. Nuevamente, ¿el galvanizado afecta la conductividad eléctrica de una pieza? Ejemplo, una soldadura exotérmica realizada sobre una platina galvanizada para ser usada en el aterramiento de naves industriales. Bueno, no, si hay una afectación, pues sería primero en enterarme, ¿no? No existe. Es más, nosotros como empresa y casi todas las empresas galvanizadoras, no solamente galvanizamos torres de transmisión, torres de energía, ¿no? Sino también bandejas portacables, ¿no? Que se utiliza mucho en los edificios, se utilizan mucho también ahora en estas obras emblemáticas como es el Metro de Lima. Sin embargo, ahí sirve un poco acotar algo, ya con la práctica. Es como cuando uno compra un producto de mala calidad, un cable eléctrico. Generalmente, cuando es un producto de mala calidad, el alambre, o simplemente es un alambre niquelado, ¿no? O es níquel y simplemente bañado en cobre. Pero ya la experiencia nos dice que si lo raspamos y sacamos el cobre que está bañado, encontramos el níquel. El níquel sí es un conductor no muy bueno, es malo, pero es una forma de que tienen de repente de engañarnos, de sorprendernos, ¿no? Sin embargo, el galvanizado para nada afecta. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es cuando quieren galvanizar piezas que tengan roscas, porque al galvanizar piezas que van a ser enroscadas de repente con tuercas o de repente van a estar en embutidos en alguna otra estructura, recuerda que el galvanizado, si le engrosamos mucho, esa rosca se puede perder, ese hilo se puede perder. O también lo podemos engrosar mucho con recubrimiento que ya no va a entrar en ese lugar donde iba a ser embutido. Entonces, esa parte sí generalmente esos problemas se presentan cuando vamos a galvanizar piezas que son roscables o piezas que van a ser embutidas en otras. Gracias por su respuesta, ingeniero. Tenemos una última pregunta. No sé si esto ya fue respondido, pero se la vuelvo a indicar. Nos pregunta Luis Felipe. Es una consulta. ¿Se puede aplicar a otros materiales que no sea el acero, al carbono, el galvanizado en caliente? Por ejemplo, inoxidable o aluminio. Sí, se ha hecho, pero recuerden algo. La temperatura de una tina tiene 450 grados centígrados. Cuando un material es poco denso, poco espeso o de repente no tiene el espesor necesario, lo que va a pasar es que se va a derretir, ¿no? Se va a derretir. Entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora el galvanizado también no solamente ha entrado a proteger las estructuras, sino también inclusive hasta en la arquitectura. Hay galvanizados que se están haciendo inclusive hasta con resinas. No es un galvanizado que no se hace acá todavía en el Perú, se hace en otras partes de Europa, pero es un galvanizado que esperemos que pronto también se pueda realizar acá. Perfecto, ingeniero Guamán. Aguado, muchas gracias por sus respuestas a las preguntas de nuestros espectadores. Igualmente, gracias a todos nuestros participantes que han participado con sus preguntas. Quizás por un tema de tiempo no vamos a poder responder todas, pero hemos tratado al menos de simplificar a las que tenían algún similar para que usted pueda atenderlas. Nos están haciendo algunos comentarios que no pueden ingresar al correo, al link que hemos compartido de TUPEMESA, pero les comento que igualmente le vamos a enviar un correíto a todos los que se han inscrito al evento para que puedan, enviándoles en este caso este link para que ustedes puedan hacer sus consultas o pidan algún tipo de información a TUPEMESA. Y en este caso nos están pidiendo su correo, ingeniero. También lo podemos compartir para que ellos, para los participantes. Perfecto. Entonces vamos a hacerle llegar a todos aquellos que se inscribieron a través de la web. Es importante, por favor, que se hayan inscrito para que podamos hacerle llegar esta información. Y igualmente aquellos que estén interesados en el certificado, igualmente es importante que sí se inscriban para poder contar con sus datos. Bien, señoras y señores, como parte de cierre de este importante webinar, vamos a tener las palabras a cargo del ingeniero Darwin Cosio Mesa, nuestro director pro secretario, quien nos va a dirigir sus palabras. Ingeniero Darwin Cosio, adelante, por favor.
Gracias, Karin. Bueno, en primer término, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, el Decano Nacional del Ingeniero Carlos Herrera Descalzi y el Consejo Directivo, le agradecemos a la empresa Tupemesa, a través del ingeniero David Guamán, quien nos ha brindado hoy día una excelente exposición acerca del galvanizado y la protección que tiene en la corrosión, ¿no? Creo que Tupemesa es una empresa muy importante a nivel sudamericano, que tiene una presencia importante en el acero. Es fabricante y distribuidora de tuberías. Tiene como servicios el galvanizador caliente. Y por eso que nosotros como Colegio de Ingenieros los hemos invitado a que puedan compartir esta experiencia del galvanizador caliente, que es muy importante para la protección de todo tipo de acero. Creo que entre las preguntas que se han dado y los más de 200 asistentes que han estado han podido ver que el galvanizador caliente, que no es otra cosa que sumergir el material en una tina en la cual contiene zinc diluido, ¿no?, a una determinada temperatura de 450 grados. Al adherirse crea una protección que a tener le dará una vida útil al material de por más de 20 años, ¿no?, como él dice, hasta 40 años. Según las normas y requerimientos que se tengan y el espesor de los materiales, y según la norma ASTM A23, vamos a tener espesores de micrones de los mismos desde 50 a más de 100 micras, ¿no?, de los mismos. Este proceso se utiliza generalmente para utilizan el desengrasado, el decapado, el enjuague, el fundente, el secado, la inmersión en la tina, y después viene el control de calidad. ¿Dónde lo utilizamos? Lo utilizamos en la parte vial, en la parte portuaria, en la parte pesquera, en la parte minera, en todas ellas. Invitamos a Tupemesa para que nosotros tenemos ya todos los asistentes al presente webinar, al próximo Congreso Internacional Panamericano, que es el Copimera, ¿no? Copimera, que se ha de realizar del 11 al 16 de octubre de este año, ¿no?, que es el Congreso de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y ramas afines, ¿no?, en los cuales se tocan temas importantes como este. Invitamos a todos ustedes, y especialmente a los ingenieros, a participar en la misma. Ya sea, invitamos a que nos presenten, que nos hagan llegar sus experiencias vividas como profesionales o investigación que tengan para poder presentarlo. Porque este va a ser un evento 2 en 1. Primero el CONIMERA, el Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y después viene el COPIMERA. Tenemos 7 ejes temáticos con los que se van a tratar, muy importantes. Reiteramos la invitación a la empresa Tupemesa para que participe como auspiciador de nuestro evento, ¿no?, en el cual participan 14 países panamericanos. Este evento tiene ya 28 ediciones. El Colegio de Ingenieros Consejo Nacional es el quien está organizando, y quien les habla es el presidente del Congreso Internacional. Tenemos ya que este congreso va a ser de forma virtual. Las inscripciones en esta temporada tienen un descuento muy especial para que todos ustedes puedan estar presentes en la misma. Los temas que se han de tratar son de energía, con respecto a la minería, y todos los temas transversales que se puedan tener respecto al cambio climático, el acceso universal a la eficiencia energética, infraestructura sanitaria y transporte. Hoy que vivimos una emergencia sanitaria, económica, es necesario que todos nosotros estemos actualizados y tengamos
a la mano lo último que se tiene en cuanto a desarrollo tecnológico. Nuevamente reitero la invitación a todos ustedes a estar presentes en este evento y agradecer a la empresa Tupemesa por esta exposición acerca del galvanizado caliente, que es una forma muy importante de hacer la protección al metal. Gracias a todos ustedes por su participación y les invitamos a todos los próximos eventos. Asimismo, a la empresa Tupemesa me interesaría que no solo hagan un webinar acerca de lo que es el galvanizado, el servicio que ustedes prestan, sino también acerca de la parte importante que tienen ustedes, que es las diferentes formas de acero en las cuales ustedes fabrican y distribuyen hacia el país. Hoy que se utiliza tanto el acero para la construcción como el acero en diferentes formas, como son los tubos tanto LAP como LAC que ustedes distribuyen. Así que los invitamos para estar siempre enlazados, articulados para próximos eventos. Muchas gracias, Karim, muchas gracias, ingeniero Guamán, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, ingeniero Darwin Cosio. Previamente y con su venia vamos a hacer la entrega del certificado de agradecimiento a nuestro expositor el día de hoy, el cual vamos a hacérselo llegar de todos modos de manera digital, vía correo electrónico, pero a la letra, si me permite leerlo en la siguiente lámina. Bien, sí. El certificado otorgado al ingeniero David Aguado Guamán en agradecimiento por su participación en calidad de expositor en la conferencia virtual El Galvanizado, Control de la Corrosión, evento organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI, Consejo Nacional, realizado el jueves 5 de agosto del 2021. Firma el ingeniero Segundo Reuche, director secretario, y el ingeniero Darwin Cosio Mesa, director prosecretario nacional. Ese es para usted, ingeniero, muchas gracias. En nombre del colegio, como bien lo mencionó el ingeniero Darwin Cosio, por acompañarnos el día de hoy. Le vamos a hacer entrega del certificado vía correo electrónico. Igualmente, comunicarles a nuestros espectadores, a quienes nos han seguido a través de nuestra plataforma Zoom y también por nuestra transmisión en vivo, que este evento ha sido grabado y va a ser subido y compartido en nuestras redes sociales a través del canal de YouTube y también de nuestra página web. Igualmente, hemos tenido la autorización por parte de nuestro expositor para que nos haga llegar su presentación, el cual vamos a también subirlo a la página web. ¿Cómo pueden acceder a ellos? Ingresando a la página web www.cip.org.pe. Tienen dos caminos, ubican el buscador, pueden colocar parte del título del evento para que los lleve al link donde puedan poder encontrar la información, o de lo contrario al calendario para que también ubiquen el evento y los dirija al link donde van a poder acceder tanto a la grabación como a la presentación que vamos a subirlo en mejor de los casos el día de mañana, una vez que tengamos la presentación de nuestro expositor, el ingeniero David Aguado. Muchas gracias, ingeniero David Aguado, muchas gracias, ingeniero Darwin Cosio, por acompañarnos el día de hoy. Y también, como bien lo mencionó, a todos ustedes están cordialmente invitados a participar o a inscribirse al COPIMERA. Es una actividad bastante grande, ese primer congreso del colegio que lo está organizando en este caso este año. Así que le agradecemos que puedan informarse a través de la página web. Vamos a compartir igualmente la información para todos aquellos que estén interesados en participar. Muy buenas noches con todos ustedes, señores espectadores. Este evento ha llegado a su fin. Gracias nuevamente por estar con nosotros y acompañarnos en este importante evento. Y los invitamos, como bien lo mencionó el ingeniero Darwin Cosio, a nuestros próximos webinars, que no se olviden que es importante inscribirse a través de la página web, que es www.cip.org.pe. Gracias, ingeniero. Si me permite, vamos a hacer una toma de foto, una captura, para poder tenerlo en la memoria. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, ingeniero David Aguado. Esperamos volverlo a tener próximamente en otro evento, y también la presencia del ingeniero Darwin Cosio Mesa. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. De Karim, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gabriel. Gracias. Cuídense. Gracias a todos. Muy buenas noches. Chao, Karim. Hasta luego, ingeniero.